Bueno, nosotros ya sabés, pregunto por si acaso a cada uno si sabés cómo funciona Jóvenes sin Memoria, todo el A proyecto. ver, yo sabía las primeras versiones y los primeros desarrollos, porque es un programa que ya debe tener 15 años más o menos. Y 22. Ah, me quedé corto. En provincia. Claro. No sé, por eso me sorprendió cuando Pablo me contaba que ahora incluso hay instancias de dramatización. Claro. Eso no existía en las primeras versiones, que eran básicamente proyectos de investigación vinculados con el concepto de memoria en un sentido amplio, ¿sí? Y trabajado o enfocado sobre todo a lo que es la historia local. Sé que estaba la variante de videominutos también, que eso no sé si sigue estando. En vez de hacer grandes investigaciones o grandes trabajos audiovisuales, también había la posibilidad de hacer videominutos. Pero bueno, son formatos que se fueron dando. Ahora se agrandó muchísimo Sí. todo, más allá de la cantidad de gente que también es enorme. Creo que este año eran, no sé, como 30.000. Sí, muchísima gente, y también en cuanto a temas que se pueden tratar. Antes quizás, como vos decías, era algo más como, bueno, dictadura, democracia. Ahora los temas son mucho más amplios, sigue siendo temas locales, que ves que tienen que ser locales sí o sí, pero eso está buenísimo. Sí, aplica más directamente a los derechos humanos específicamente o a la memoria reciente en general, o sea, Sí. no tenés que orientarte ahí. Claro, que temas que a ustedes les interese, Claro. eso es lo fundamental. A veces no imponer deberes de memoria a generaciones donde quizás, qué sé yo, la última dictadura no la sientan como algo cercano, todo lo contrario. Para muchos de ustedes quizás sea algo absolutamente lejano en el tiempo. El 2001 es lejano, ¿sí? Que nosotros vivimos, imagínate. Y vivimos ya con cierta edad. Y militancia. Tal cual, y ya con varios años de militancia encima. Bueno, justo este año, por los 40 años de democracia, seguramente esté muy presente en jóvenes, pero sí es verdad que, bueno, los que fuimos el año pasado de eso, presenciamos temas muy amplios, pero bueno, este año sí por ahí está más enfocado a eso. La mayoría de las propuestas y bueno, la nuestra justo también. Buenísimo. Bueno, ¿querés decir? Bueno, nosotros este año estamos trabajando en 2 proyectos distintos. El primero es de los 40 años de democracia y el año número 20 que la escuela participa en Jóvenes sin Memoria. Entonces estamos haciendo como un recorrido en lo que fue los diferentes años que la escuela participó, gente distinta, hicimos algunas entrevistas a gente que había participado en los primeros años y Bien. como hablamos un poco de las diferencias que hay ahora y todo. Saben que fueron pioneros, es decir, siempre fue muy fuerte Siempre. acá la participación en el programa, a Sí, diferencia sí. de otras escuelas, así que, y más en los primeros años. Sí. Así que eso, estamos trabajando un poco del recorrido de Jóvenes sin Memoria y también relacionado a los 40 años de democracia, que estuvo presente en varios años seguidos en todos los proyectos que fueron haciendo. Y el otro proyecto que queremos hacer es una evolución o un paso del centro de estudiantes de estas escuelas a partir de después de la llegada de la democracia, la vuelta. Ver más que nada en cuestiones de cómo se veía socialmente en muchos casos, qué era lo que se hacía y qué es lo que notamos nosotros ahora con respecto a esos centros que nos llama la atención, que creemos que debería volver o... Un poco también como el legado de la militancia en los jóvenes, cómo fue quedando a través del tiempo. ¿Cómo es tu nombre? Ulises. Ulises. Eso es fundamental porque lo que van a ver a medida que entrevisten a distintos actores que tuvimos rol en distintos años es que tenemos una memoria muy parcial. Es decir, yo te puedo hablar de lo que viví del 92 al 97. Me dijeron que se juntaron con Juan Speroni, que les contó una parte del 86 al 85 al 87. Les puedo dar nombres de quienes estuvieron en la etapa del 87 al 91, por ejemplo. Y así va a ser una reconstrucción muy fragmentaria. José Fernández Ardáiz, el de Asociación Ilícita, Sí. bueno, José fue presidente del Centro del Ciclo antes que yo ingresara, era un poco el que tenía un rol muy importante dentro de la juventud, lideraba la Juventud Radical después, es alguien a que tienen que entrevistar. Entrevistamos a Gastón Canali, a Frank Andamuto, que estaban en el 99. Sí, ellos son posteriores, Claro, ¿sí? Y de hecho ya participan un poco en la declinación del movimiento de los 90. En el caso de José, de mi caso, ya estábamos en una etapa de efervescencia nueva en pleno menemato. Ya Gastón, qué sé yo, María Soledad Boquín,
la pudimos entrevistar, que estuvo en el 95, me dijo. Va con todo, su experiencia. No la recuerdo como una actriz. Si ella te nombró a vos. Sí, sí. Bueno, vamos a charlar, pero quiero decir, hay gente que les puede servir como informante para esos baches que les van a ir quedando. Nos pasó que nos llamó la atención cómo hay un contraste muy grande entre varios tipos, dependiendo qué está pasando en ese momento o qué años específicamente. El centro de estudiantes que cuenta es totalmente distinto al otro y totalmente distinto al nuestro también. Es Por que eso acá también, sí. perdón, pero por eso también necesitamos como distintas miradas a lo largo del tiempo para poder reconstruirlo y no también caer en, bueno, el centro de estudiantes de acá por atrás era todo así. Y no, o sea, vemos un montón de matices y un montón de cosas muy específicas que, como dice Uli, también difieren un montón del centro de estudiantes que conocemos nosotros y los que hemos conocido a lo largo de nuestra trayectoria escolar. Claro, es más, si quieren, bueno, arrancamos algunas cuestiones. Si Juan les contó que él un poco marca el inicio de las fiestas del ciclo, en la época de José y en la que yo estuve, fue la época donde las fiestas del ciclo eran las fiestas de los jóvenes de Bahía. Chocolate no competía con nosotros, por ejemplo, claro, venían acá. Esa fue entonces el centro de estudiantes era muy potente el ciclo, ¿sí? Entonces Juan seguramente agarró la etapa de la efervescencia, la recuperación democrática, la apertura de los centros. Seguramente, esto es una hipótesis mía porque no la viví, después un poco los fenómenos asociados con Semana Santa, un poco la actitud de Alfonsín de pactar con los militares, todo eso bajó un poco la intensidad de la participación, más en el contexto hiperinflacionario. No sé acá, supongo que por el movimiento que tenía la participación en el ciclo, eso continuó. Ahí por eso tenés un informante clave como José para reconstruir ese fenómeno. Y yo ingreso, a ver, 92 es, sí, 92. El primer año que también se implementa, les cuento cómo era el tema del ciclo en ese momento, fue el primer año que se implementó el plan EMETA, que es decir, que ingresaban directamente a la Escuela de Agricultura desde primer año. Recuerden, en el momento que yo cursaba, era hasta séptimo grado, ¿sí? Es primaria, rendíamos examen, y entonces, 92, ¿qué pasó? Y había otro plan que se llamaba Plan N, que eran los chicos que venían directamente de la primaria, de las escuelas de la universidad, y permanecían separados del resto. Entonces, ellos no hacían séptimo grado, pasaban de sexto. Entonces nosotros, de manera muy despectiva, cuando analiza algún tiempo, decíamos el plan nene. Entonces para nosotros eran nenes, eran un año menor, y bueno, el bullying también existía en esa época, pero no compartíamos espacios con ellos en general. Entonces, de los 4, y además los 2 cursos que venían de primero pasaron a la mañana, no sé por qué. Entonces había 2 cursos de plan N, 2 cursos proyectados de ciclo básico común, pero en febrero de ese año, antes que ingresemos a la escuela, nos cita el director del SEMS, de ese momento que era Gomba, a nosotros y a nuestros padres, para decir que la mitad tenía que hacer el plan EMETA, y el plan EMETA, y ingresar de primera agricultura. Dijimos que no, la mayoría. Yo no tenía ganas de ir a la escuela de agricultura, y entonces se armó. Finalmente lograron conseguir cerca de 20 y pico de estudiantes, eran 21 o 22, que aceptaron ir al plan EMETA. El tema es por una exigencia del ministerio que quería ver resultados porque estaban construyendo el edificio. Si bien el primer año del plan EMETA funcionó igual acá. Yo cuando todavía cursaba mi primer año de ciclo acá, agricultura estaba en la planta alta, en el último piso, eso era agricultura. Y mi aula es lo que era hoy ludoteca. Era el único aula porque queda un curso de 20 y pico y un curso de 30 y pico. Nunca había habido un curso tan grande en ciclo, que eran los que habíamos resistido. No nos vamos a... Entonces... O sea, si iban a agricultura tenían que hacer 7 años. No. No, lo de los 7 años de hecho era el año pasado, ¿no? El plan EMETA eran 5 años, pero arrancaban desde primero.
Todavía no estaba esta idea, esta resolución del ministerio de que para tener un título técnico tenías que tener 7 años, que eso es la ley de educación técnica en 2006. Pero está muy buena tu pregunta. ¿Cómo cambia? Bueno, hoy Ahora un pequeño lío acá en comercio, justamente por eso cambia la normativa con respecto a qué se puede emitir con titulación técnica o no, y la escuela queda desactualizada. Bueno, volviendo a los 92, entonces, finalmente el único curso de ciclo básico común éramos nosotros en la mañana. Perdón, ¿en qué año vos? 92, porque los otros dos eran plan N y el otro era plan EMET. ¿Sí? Y el aula que cursamos, que como les digo, que era ludoteca, estaba escalonada. Y cursamos con mobiliario similar a los de esta época, es decir, eran bancos donde no podías moverte, podías ingresar, dobles, ¿sí? De madera, grandes, donde tu respaldo implicaba donde empezaba el atril del otro, ¿sí? Una incomodidad total. Todo eso desapareció al año siguiente, pero bueno, todavía nosotros vimos esos resabios de esas prácticas tradicionales de enseñanza. Yo en ese primer año tenía ya intenciones de participar en el centro de estudiantes porque había participado en la escuela primaria de lo que fue consejos de escuela, que creo que acá les puse. Los consejos de escuela eran una iniciativa que se llevó adelante a nivel nacional. Creo que lo voy a decir por acá. Que implicaba copiar el modelo freiriano de democratización de las instituciones educativas. Por lo tanto, implicaba armar, después tengo igual un trabajo publicado sobre eso, implicaba democratizar las escuelas conformando cuerpos colegiados de todos los integrantes, sean alumnos, padres, no docentes, acá, consejos de escuela. Entonces, los consejos de escuela eran una iniciativa donde participaban las escuelas primarias, secundarias, formando cuerpos colegiados. Un poco como tiene acá en el CEP, nada más que con representación de los distintos actores de la comunidad, padres, docentes, no docentes, alumnos. Yo iba a la escuela 7, acá nomás, y eso se implementó en el 90. Yo estaba en 6º grado y mis compañeros me eligieron presidente del consejo de aula, que se llamaban en cada curso consejos, y después el resto de mis compañeros de la escuela me eligieron representante estudiantil ante el consejo de escuela de la escuela. Entonces yo ya venía con cierta práctica de participación, entonces llego acá al ciclo básico, un mundo de gente, un movimiento impresionante, la fiesta del ciclo, y yo digo, bueno, tengo ganas de participar, vamos a las elecciones de delegados de curso, porque había mucho interés, creo que estamos 7, 8 en el curso, y no quedé elegido. Bueno, democracia, ¿qué va a hacer? Imagínense acá, donde tienen que, claro, me quedé con las ganas, qué sé yo. Imagínense ahora donde tienen que pedir por favor a sus compañeros que participen. Bueno, no. Sí, como pasa siempre, los que participaban en primero en realidad no tenían demasiado interés, dejaron de participar. En segundo año sí, mis compañeros de curso me eligen delegado. Entonces empiezo a participar de manera activa en el centro, ya representando a mis compañeros de curso. Esas reuniones eran se hacían siempre a las 7 de la tarde, de manera tal que terminaba el último grupo, ¿sí? Del turno tarde. Entonces los que cursábamos a la mañana veníamos a las 7. A mí no me costaba nada porque vivía acá a 2 cuadras. O sea, no me puedo quejar. Yo vivía en Alvarado y 11 de Abril, donde está la farmacia de la Bahía, enfrente. Para mí era nada venir acá. Pero para otros era un esfuerzo grande, vivían lejos, los tenían que dar visitar a los padres o venían por su cuenta, ¿sí? Y las reuniones empezaban a las 7, ¿sí? 7 de la tarde. Para que no hubiera excusas con respecto a que, bueno, salen del curso, no quieren venir a clase, lo que fuera. Y eran reuniones, pese al horario, a eso iba, de
curso lleno de estudiantes, con, qué sé yo, 40 estudiantes, 50 estudiantes, porque además la dinámica era, primero había una especie de breve plenario donde se planteaba algo, después nos dividíamos en comisiones, ¿sí? Y había 3 comisiones que funcionaban. Estaba por ahí el estatuto del ciclo de ese momento, ahora después me fijo, entre los materiales, porque incluso había una cláusula que después la quisimos usar, que era para echar a la comisión directiva, que se conseguía firma del claro, de hecho hicimos una movida, hay que buscar justo el que dice eso, porque era, si conseguía la mitad más una de las firmas de los delegados del curso, se puede destituir a la comisión. Bueno, ¿qué tal? Pasá. Entonces, ¿cuáles eran las 3 comisiones que funcionaban? La de asuntos estudiantiles, que era la que me interesaba a mí, yo participaba ahí, que era obviamente la que menos glamour tenía, un poco. Estaba la de deportes y recreación, fiesta del ciclo, era la comisión, y la de prensa y difusión. En ese año me parece que no, pero el año siguiente, cuando yo ya estaba en la comisión directiva del centro, o sea, el segundo era delegado, el tercero fui el tesorero del centro. Ahora después si quieren les explico el pasaje. A quien le pedí por favor que participara en la comisión de prensa era Diego Vita. Diego Vita, si lo ubican, el periodista que hace deportes, de básquet. Bueno, Diego era compañero mío en la escuela primaria, en la escuela 7, ya ahí había armado un periódico estudiantil. Creo que acá hay algunos ejemplares de la revista la dejé, si es que están, porque no revisé bien qué había. Y entonces yo al estar en la comisión directiva lo invité a formar parte de la lista con la idea de que él se hiciera cargo de la comisión de prensa y difusión y sacar la revista. En ese momento recién estábamos usando computadoras, ¿sí? Recuerden, hasta ese momento las revistas se hacían en un programa llamado Professional Write, ¿sí? PW, que eran en formato DOS, ¿sí? Por eso que se llama un rato, olvídense de Windows. Fíjense, Windows 95 nace en el 95 y era una aplicación que iba dentro de la estructura de DOS, ingresabas al programa para tener Windows. Bueno, por supuesto no existía internet, ¿no? Recién empieza a generalizarse en el 99, yo ya estaba fuera de la escuela, ¿no? Acá. Bueno, entonces, ¿cómo era el funcionamiento en ese año 93? Ya estoy relatando, porque en el 92 no pude participar. Había mucha movida ese año, tanto en el 92 hubo elecciones internas, hubo 2 listas, cuando yo estaba en primero. En el 93 me parece que se armó lista única porque quisimos armar los de segundo, una lista alternativa a las de tercero, y nos la descabezaron, como les contaba hace un rato. El que iba a ir candidato nuestro, un chico que se llama Federico Gropa, después la lista de tercero, orientada después por José, después me enteré, José Fernández, lo convenció de que él fuera el vice de la lista de tercero, que llevaban el vice del segundo, entonces nos descabezaron, quedamos ahí en el camino. Y entonces en ese año no hubo, en el 93 no hubo elecciones, y ya para el 93 fue el último año de hacer muchas fiestas del ciclo, que eran una por mes más o menos. Ya en el 94, cuando me toca a mí estar en la comisión directiva, todos los años, ¿cómo se hacía? Se formaba una comisión provisional para continuar el legado del año siguiente, que generalmente eran algunos de segundo, que pasaban a tercero. Entonces, como sabían que yo estaba comprometido y qué sé yo, bueno, se hace asamblea y soy uno de los 3, eran 3 personas, ¿sí? Comisión provisional, coordinadora, creo que se llamaba, se elegían a 3. Y entonces yo formaba parte de esa especie de triunvirato, todos en pie de igualdad, para organizar el centro al año siguiente. De hecho, otro de los chicos que estaba en la comisión termina siendo el candidato a presidente, que era Luciano Brom. De Luciano puede llegar a tener contacto José, pero él más o menos te va a contar algo parecido a lo que yo te cuento. Y además no terminamos en buenos términos.
Porque nosotros veíamos muy activo el centro y fue cuando justamente hicimos ese cambio a la comisión directiva. Bueno, en el 94 iniciamos como comisión y se arma una sola lista nada más, pero ya desde el principio nos convoca la dirección de la escuela para decirnos que se acabaron la fiesta del ciclo. Por cuestiones de seguridad y qué sé yo, que el gimnasio no tenía la habilitación de bombero, se acabó la gallina de los huevos de oro. Bueno, el centro, yo como tesorero lo tomo, tenía un déficit, había dejado una deuda la comisión anterior. En ese momento pedimos también participar en las reuniones de cooperadora como centro de estudiantes. Y justo, bueno, no era tan casualidad, bueno, el tesorero de la cooperadora era mi tío. Entonces le trasladamos nuestra deuda a la cooperadora. Claro, dice, no tenemos fiesta del ciclo, ¿y con qué quieren que respondamos? Se haga cargo de la cooperadora. Para cooperar era 2 mangos. Todavía no existía esta estructura que hay acá perdón, acá no, en la planta alta, ese cubículo. Se hizo 2 años después, creo. Pero también las reuniones de cooperadora reunían bastantes padres, de hecho después mi mamá también empezó a participar. Mi tío era el esposo de Angélica Carbonetti, y Angélica fue varios años coordinadora del ciclo, cuando se crea cuando el ciclo desaparece y se crea la EGB UNS, era coordinadora del tercer ciclo. Bueno, entonces, tenemos un gran problema. El gran motor de la participación del centro era la fiesta, no estaba. No teníamos forma de sustento pagar. económico también, ¿verdad? Claro. Si queríamos encarar cosas como la revista, con que la financiábamos, o torneos alternativos, el torneo de truco, esas cosas. O sea, la comisión empezó, de deportes y recreación, empezó a hacer ese tipo de actividades. Entonces, justo también en ese año empezó un debate interesante que se sigue proyectando en el tiempo, que era el tema del código de vestimenta. No estaba formalizado porque no existía los acuerdos institucionales de convivencia. La única escuela de Bahía que tenía acuerdos institucionales de convivencia para eliminar tipos de sanciones, ir a un sistema de reparación en vez de sancionatorio, era el Colegio del Solar. Entonces nosotros, bueno, cuando les cuente el Consejo Deliberante Estudiantil, nos entrevistamos con las autoridades del Colegio del Solar. En ese momento era el Goyena, no era el Solar, era el Goyena. Pero bueno, se los adelanto. Entonces acá no es que el código de convivencia estaba enganchado en una especie de acuerdo de convivencia mayor, era una cuestión aislada. ¿Por qué se generó el debate? Bueno, las chicas no querían venir con guardapolvo. ¿Qué era lo que pasaba? Los varones veníamos como queríamos y las chicas tenían que venir con guardapolvo. Nos parecía injusto. Entonces, ¿qué dice el equipo directivo de aquel entonces? Bueno, si las chicas no quieren venir con guardapolvo, que sea optativo el guardapolvo, pero nosotros necesitamos distinguir a los estudiantes de la institución. Entonces tenemos que buscar alguna forma de distinguirlos. Entonces, tuvieron 2 opciones. Un distintivo que era espantoso, una cosa así de plástico, que se enganchaba con un alfiler, nada de un pin de metal, una cosa grandota así horrible. Y un buzo, que veníamos con un buzo con el escudo. Perfecto. Entonces, si nos dan esas opciones, nosotros queremos como centro de estudiantes ser los que vendamos el buzo y el escudo. Entonces, ahí financiamos el funcionamiento con esos recursos. Sí, era bueno para el negocio. Era bueno para el negocio. Y al final sí logramos ese año, una fiesta nos dejaron hacer. Entonces uno se da cuenta que era más una excusa de que las autoridades no querían. También creo que había habido cambio de autoridad, yo no me acuerdo tanto. Por eso ni siquiera digo los nombres, porque no me acuerdo quiénes estaban. Creo que había habido un cambio de equipo directivo y en realidad no querían hacerse cargo. Era mi sensación con 13, 14, 15 años, no, 15, 16 años.
de que en realidad no quería hacer cargo de la responsabilidad civil, de tener gente acá, etc. Pero hacia el final, no se hicieron, nos dejaron hacer. Que también el gasto para hacer una fiesta era enorme, la inversión inicial. Entonces no alcanzaba con lo que habíamos recaudado con la venta de buzos y qué sé yo. Lo mismo, hablar con Cooperadora, que había muy buena onda, por eso digo, más allá de que estaba mi tío justo, siempre la Cooperadora apoyaba al centro. ¿Sí? Eso también puede ser interesante, que puedan rastrear. Claro, ahí también les puedo pasar algunos nombres. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, todo lo que eran los gastos de concesión de bebidas, lo fomentó la Cooperadora. Y después, en función de lo que habíamos recaudado, nosotros le devolvíamos a la Cooperadora. Y además, siendo menores, eso la verdad nos ayudaba un montón, porque yo la verdad no tenía ni idea que era ir a las empresas que te vendían bebidas a arreglar, a hacer un acuerdo de concesión. Y también, ¿qué hacía la Cooperadora? Que eran muy piolas, organizaba turnos para que los padres vinieran a acompañar. ¿Ah? Entonces no era que estábamos solos. Entonces había padres que estaban en la caja, ayudándonos a cobrar, y también controlando, vigilando, se cerraba todo en realidad, se cerraban las más que las puertas, las escaleras, para que solo se pudiera transitar por la planta baja. Y bueno, el acceso era al gimnasio. Termino mi ciclo básico, elijo comercio, ¿sí? Eso ya es 95. Y el cambio fue notable. De esa participación fuerte que había en el ciclo, para el 95 no estaba organizado ningún centro de estudiantes de las escuelas superiores, es decir, normal, agricultura o comercio. Y de hecho, cuando ingreso en cuarto, había chicos de quinto y sexto que convocaban, pasaban por los cursos para convocar a la reunión, a armar el centro de estudiantes. Fui y participé un par de reuniones, pero la verdad que no tenían demasiada constancia, ¿sí? Se reunían un rato, se iban. Ahí es cuando conocí a José, que él estaba en su 6º año, a comercio. Entonces en el 95 no hubo mucho para hacer. El 96, ahí sí fue un poco el año más importante. Primero porque ya estaba en mi 5º año, ¿correcto? Porque pese a ser 7 años de primaria, eran 6 de secundaria acá. Egresamos con un año más que el resto de las escuelas, ¿sí? Y éramos más grandes en general. O sea, cuando mi 5º año, que era el anteúltimo, era el último para los chicos de las otras escuelas. La Juventud Radical en ese momento y el Consejo Deliberante impulsaron la creación de esto que está acá, que se llama Consejo Deliberante Estudiantil, CD, que era una estructura, de hecho José fue un poco el artífice de eso, era una estructura muchísimo más ambiciosa de lo que es Parlamento Juvenil ahora. El Parlamento Juvenil es una especie de simulación como es Naciones Unidas, o sea, simulan que van a ser parlamentarios, qué sé yo. Bueno, no, el Consejo Deliberante Estudiantil estaba construido con la lógica de que cada escuela iba a elegir concejales estudiantiles, 2 por escuela, sean públicas o privadas, y reunidos en la sede del Consejo Deliberante Mayor, iba a funcionar todas las semanas, legislando, sancionando, planteando problemas de la ciudad, problemas estudiantiles. Bueno, a mi juego me llamaron, ¿sí? Se hacen las elecciones acá en comercio y quedó como concejal suplente. Y el chico que estaba en 6º queda como concejal titular, que era Miguel Cabane, después es elegido presidente del Consejo Deliberante Estudiantil. O sea, comercio tuvo la presidencia del primer año del Consejo del Consejo Deliberante. Y eso fue extraordinario, porque lo que uno aprendió ahí es estar sesionando, ir todas las semanas al Consejo Deliberante, sesionábamos los sábados a la mañana. Para los que salían los viernes a la noche era difícil, porque no salíamos tanto, no teníamos problema, pero bueno, no era tan fácil levantarse a las 9 para algunos.
Y funcionaba con la misma lógica del Consejo, o sea, comisiones, minutas de comunicación, resoluciones, ordenanzas, proyecto de ordenanza. Además, en un contexto donde ya se había no solamente votado la Ley Federal de Educación, sino que ya en el 95 se sancionan los contenidos básicos comunes, que es la regulación curricular de la ley. Entonces era el paso siguiente, y una vez que estuvieron los contenidos básicos comunes, venía la implementación, cómo bajar eso a estructuras curriculares provinciales para arrancar con la implementación de lo que era la EGB y el polimodal, o sea, el desguace del secundario. Y imagínense, nosotros estábamos totalmente en contra. Fue el 96-97, 2 años de muchísima movilización para intentar frenar la implementación de la ley. Por supuesto, también ideológicamente no estábamos para nada de acuerdo con el menemismo, etc. Por eso, si ustedes me dicen, bueno, ¿cuáles eran las juventudes políticas que actuábamos en ese momento? Yo a partir del 96 y participando en el Consejo me empiezo a acercar a la Juventud Radical y me sumo a la Juventud Radical. Eran la Juventud Radical, donde el líder era José Fernández, y la Juventud del PC, el Partido Comunista. Después no había nada, el peronismo ni asomaba la cabeza de lo vergonzante que era estar sosteniendo un gobierno como el de Menem, ¿sí? El hermano de Diego Vita fue presidente del Centro de Estudiantes de la Media 3 unos años antes, y él terminó siendo, él se suma a la Juventud del Peronismo y terminó siendo secretario así de Damaso Larraúr. Entonces, claro, ese era el modelo que no queríamos, ¿eh? Bueno, el Consejo, si hay una experiencia interesantísima para reconstruir, también además es el Consejo del Deliberante Estudiantil. Ustedes van a estar trabajando con tema los centros de estudiantes acá. Pero además, desde el Consejo intentamos potenciar, y funciona muy bien, la construcción o la reconstrucción de centros de estudiantes en toda Bahía. Entonces, a partir de la formación del Consejo Deliberante Estudiantil pudimos armar o rearmar el Centro de Estudiantes de Comercio, creo que el de Normal también, Agricultura. De hecho, por ejemplo, en el Centro de Agricultura estaba David Baiman, que ahora es subsecretario de la Secretaría Académica de la universidad, que es ayudante mío en la universidad. Centros de estudiantes que se armaron, el de la Media 12, la Media 12 en ese momento funcionaba en un galpón, en una esquina, en el barrio Bellavista. La presidenta del centro de estudiantes era Natalia Siakowski. Entonces, en las visitas que hacía, bueno, eso fue el año siguiente, el 97, pero bueno, me adelanto. En las visitas que hacía como presidente del consejo, con los distintos centros de estudiantes, impulsamos mucho la creación del edificio de la secundaria 12, que saben que es el que está al lado de Santa Rita, es un terreno que no... Pero bueno, para ordenar el relato voy año por año, parece, después hablo del 97. Entonces el 96 fue un año muy movido, donde sirvió mucho para generar una especie de nuevo movimiento estudiantil en Bahía, porque empezamos a conocernos entre estudiantes de todas las escuelas, y insisto, tanto públicas como privadas. Y también fue un momento de armar muchas amistades. Varios de mis mejores amigos los conocí ahí, ¿sí? Uno de mis mejores amigos era el concejal, lo que pasa es que también fue en el 97 que lo conocí, pero sí, a Pablo Storni, que venía del ex Colegio Nacional, la Media 12, la Media 13, perdón, que estaban armando también el centro de estudiantes. Yo empecé a ser concejal suplente, apoyo mucho la gestión de Miguel y de los que estaban allí, porque el Consejo Deliberante Estudiantil tiene una estructura similar al Consejo Mayor, tenía un presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, elegidos por los propios concejales estudiantiles. Termina el 96, en el 97 lo mismo, se arma a fines del 96 una comisión provisional encargada de convocar o constituir el Consejo Deliberante al año siguiente. Me eligen y
reorganizamos el Consejo Deliberante en el 97 y me votan como presidente del Consejo. Entonces, Comercio vuelve a tener la presidencia, 96-97. En el 98, que yo ya no estaba, la presidencia la tiene Normal. Bueno, Normal. Digamos, hay una especie de hegemonía. No, pero sí era porque además los centros de estudiantes de acá, más allá del ciclo que seguía siendo un centro de estudiantes potente, había una enorme diferencia con respecto a la organización con respecto a las otras escuelas. El 97 fue un año clave en el Consejo de Estudiantil porque empezamos a intentar reorganizar un montón de cosas, desde mucha normativa que van a ir ahí, estatutos bases para los centros de estudiantes, que eso no existía. Hoy está todo normado a nivel provincial y nacional, en ese momento no existía. Intentar establecer una federación acá de centros de estudiantes que retomaba la experiencia de los 80, llamada Intercentros. Entonces alguno de ustedes miró, ¿qué es esto de Intercentros? Sí. Bueno, era la federación de centros de estudiantes de comercio, ciclo, normal, agricultura. Y que también me eligen coordinador de Intercentros. Eso sí está ahora. Eso sí. Bien. Esa tradición no viene de nosotros, sino de los 80. Y no sé si no antes, hasta ahí puedo rastrear. Pero sí está el reglamento y pedimos tener participación con voz en las reuniones del CEMS y nos la otorgaron, de hecho, Eso sí está. con muy buena predisposición, les parecía genial. Y la preocupación estaba, bueno, ¿qué va a pasar después cuando ustedes no estén? Cuando ese grupo no estuviera. Que es un poco lo que va a pasar, o que pasa siempre en los centros de estudiantes secundarios. Como decía, a mí me toca ver esos ciclos de crisis y recuperación en comercio, normal y agricultura. Ciclo venía con ese arrastre. Después, creo que hoy en la actualidad es al revés. Ciclo no funciona o es muy débil o no les cuesta reunirse, qué sé yo. O por lo menos mientras fui profesor acá, veía que el centro no funcionaba y sí había experiencias o se formaba en normal o en comercio. Pero también depende siempre de la cohorte que esté, se llama cohorte y si a un grupo que inicie y que finaliza. Ustedes van a egresar ¿cuándo? La mayoría. Sí, bueno, de son los años años. quinto y sexto. Bueno, los que estén en sexto, que finalizan ahora, van a ser, son la cohorte que iniciaron hace 6 años, se las denomina por el año de ingreso. Salvo que repitan. Siempre decía eso, así que en el mejor de los casos van a egresar en tal fecha. Bueno, entonces 97 fue un año muy potente por el movimiento estudiantil acá en Bahía, secundario. Se reorganizaron un montón de centros de estudiantes, el consejo funcionó mucho mejor que el primer año, mucha más gente. Había un programa que se llamaba Puertas Abiertas, que tenía Alejandra Boaló, una especie de Mirta Legrand de Bahía Blanca. Y entonces siempre nos pedían, no sé qué fuéramos, y funcionábamos una especie de tribuna y hablábamos de todo, qué sé yo, entonces salíamos en la tele. Entonces en los afiches del programa aparecíamos nosotros. Y también metíamos muchos temas en el Consejo Deliberante. El primer proyecto para eliminar el zoológico lo presentamos nosotros. El primer intento de ciclovía lo presentamos nosotros. Pasa que estaba mal diseñado, ¿no? La queríamos poner por Alem, no. Sancionamos los derechos de los estudiantes secundarios, estaba el día de los derechos de los estudiantes secundarios y no estaban los derechos. Bueno, los sancionamos, ahí van a ver la normativa. ¿Qué más casi que recuerdo significativo? Bueno, impulsamos la construcción de edificios propios de muchas escuelas secundarias que funcionaban en escuelas primarias y solo tenían el vespertino. Media 12, media 8, media 5. ¿Sí? Que después las hizo duales, son los 3 edificios muy parecidos. Eso se continuó una vez que yo ya egresé y Natalia, que era mi secretaria en el consejo, Teresa Koski, continuó al año siguiente y ellos, por ejemplo, ahora es diputada provincial, les dije. ¿Sí? Y cuando llegaron los planos, estaban mal diseñados. Por ejemplo, el baño de discapacitado lo había puesto en la planta alta. No vale. Y sin ascensor, obviamente. Y lo más importante de todo fue las movilizaciones para intentar frenar la implementación de la ley federal.
ahí sí tuvo un rol activo, por ejemplo, la media 13. Sí, Pablo estaba con toda esa gente. Pablo, ¿te acordás? Estábamos, sí, Bueno, sí. Pablo es mi mejor amigo, así que cuando quieran también lo podemos... Y del PC estaba Fede Randazzo. Bueno, que estaban ahí de vuelta en esta puja entre Juventud Radical, PC, ahí teníamos una diferencia notable en este punto. Para nosotros era clave poder organizar orgánicamente el movimiento estudiantil y ellos iban a una posición mucho más light. Ellos formaron la Federación Estudiantil Secundaria, la FES, que era un grupo de amigos del PC, y nosotros decíamos que no, que eso había que hacerlo de manera mucho más orgánica, y por eso proponíamos una unión de centros de estudiantes, las UCES, que lo van a ver también ahí con el reglamento. Entonces Fede Randazzo estaba en la media 13 y después se pasó a la secundaria 6. ¿No? Creo que lo repitió. Bueno, eso no lo sabía. Sí sabía que estaba la novia ahí. Florencia Cabeza. Bueno. Pero bueno, yo me acuerdo de asambleas grandes que se hizo en la Sí. media 3 o en la ENET. Totalmente. Hacíamos asambleas de estudiantes enormes. Sí. 300, De esa- 300 alumnos, 400 alumnos. Y de esa, ¿sabes a quién puedes entrevistar? O pudimos entrevistar de esa movida también, Gabriel Sena. Sí, obvio. A Gaby Sena, que estaba en el PC. ¿Quién más? Bueno, la esposa de Gaby. ¿Está? Bueno, Chuje. Eugenia, claro, Eugenia Justo. Entonces había una especie de debate. Después nos encontramos todos más adelante, o sea, no es que la disputa tenía que ver por hacia dónde tenía que ir el movimiento estudiantil, ¿sí? Si tenía que ser un movimiento estudiantil bien organizado, orgánico, formal, qué sé yo, o pibes que pelearan por la revolución y fueran todos comunistas. Bueno, habían dos modelos. Entonces, Igual estaba. sí, Ayer hablábamos con Juan. Eran debates muy interesantes. totalmente. Porque eran ideológicos. Claro. Y ahí también uno se iba reconociendo como. Yo era, si bien estaba formando pero aparte si bien esos debates. yo estaba en una juventud partidaria, lo que planteaba que los centros de estudiantes tenían que ser plurales. Entonces teníamos que, cuanto más orgánico fuera, más peso podíamos tener para disputar políticas públicas. Y no simplemente ser una titulada Federación Estudiantil Secundaria, que fuera un grupo de amigos que se juntaban en el Instituto de Psicología Social, el que está ahí en calle San Martín. Sí, ahora no está mal, No. no sabía. Tal cual, estaban San Martín y Las Heras. Al lado del Consejo Escolar. Claro, lo del Consejo Escolar, exactamente. Igual, como no había una cuestión personal con ellos. Íbamos a la reunión de la FES y le decíamos, están equivocados, tienen que organizar, tienen que haber estatuto. Cuando intentamos armar la UCES, que federaba, nucleaba centros de estudiantes, tuvimos una reunión grande en la municipalidad, vinieron los chicos de la FES, y entonces dijimos, bueno, desarticulamos la UCES, pero abran la FES, vamos a democratizar la FES, vamos a organizarla. Tampoco funciona. Piensen todo eso en un año, entre todas las cosas que uno iba haciendo. Bueno, yo egreso en el 97, bueno, no egreso en el 97, me llevó 2 materias. Terminó en marzo del 98, ¿sí? En comercio. Pero yo ya ingreso a la universidad, estudié historia. Ahí le pierdo el rastro a qué pasa con el Consejo Deliberante Estudiantil. Obviamente dejó de participar porque, como debe ser, tiene que continuar otros. Si uno iba a tener un rol demasiado preponderante y ya estaba en otro ámbito. Así que bueno, entro en la universidad y ya empiezo a participar en los centros estudiantes de la universidad, etc. Eso es en líneas generales lo que les puedo comentar rápidamente de cómo fue mi participación del 92 al 97 acá. ¿Qué es lo que me llevo de todo? La experiencia más valiosa, la más rica, la más interesante y que lamentablemente hoy no existe, el Consejo Deliberante Estudiantil, que fue una experiencia extraordinaria. Pero bueno,
preguntas ahí que tenían. Sí, algunas preguntas más que nada como para después compararlo con los demás. O sea, como si nos podías contar algo de la mirada social o de qué pensaba, por ejemplo, tu familia de que vos estabas en el centro de estudiantes o mismo en los compañeros que no estaban en el centro, como nada, eso. Sí, más que nada con tal participación. Todavía había miradas encontradas. O sea, mi mamá era medio ambivalente, porque por un lado me decía no te metas, qué sé yo, y por otro lado fue venir a la cooperadora, también se sumó a la cooperadora de comercio para darme una mano, porque yo estaba en comercio. Entonces era medio contradictorio el discurso. Y después sí me dejaron, ya cuando me metí en el consejo, vía libre, no hubo ningún problema. Con los compañeros yo no veía que hubiera temor, en realidad no había interés. Y por eso algunos de ustedes vieron una notita ahí que era para como una especie de nota de convocatoria a los otros estudiantes porque es necesario participar y qué sé yo. Era más intentar comprometer a los padres. Sí veía que había temor en los profesores. En los profesores sí, era como no te metas en esto, y sobre todo cuando empecé a participar en el consejo de verano estudiantil, que siempre hay presencia de servicios, que yo un par de veces llamaron a mi casa, lo que era habitual en aquella época, el servicio de inteligencia. Hoy no sé si hay ese tipo de intervención, pero ¿por qué llamaron a tu casa? Dejando mensajes amenazadores, que se deje de joder con la política y cosas así. No hay que darle trascendencia, tal cual. Y además no había, yo no tenía detector de llamada, no tenía nada, igual seguramente si era un teléfono público, alguno de esos lugares. No había por supuesto celulares, nada de eso, olvídense. No había posibilidad de grupos de WhatsApp, por lo tanto convocar a estudiantes, movilizarlos, acordar y todo demás era dificilísimo. Por ejemplo, para armar el consejo era estar una tarde en la sede del Consejo Estudiantil y llamar a cada escuela para avisarle a los directivos que inviten a los estudiantes para tal fecha para armar la reunión preparatoria. Entonces dependía mucho del filtro de los equipos directivos o de los padres. Una vez que lograbas que la escuela eligiera un concejal estudiantil, tenías el teléfono en la casa y cuando llamabas hablabas con los padres en general. Bueno, entonces, claro, no es como ahora que ustedes tienen toda una vida independiente por fuera de las redes y no hay filtros allí. O sea que, perdón, notas una diferencia entonces en comercio que en ciclo, que decís que quedaste afuera por tanta participación que había, claro, tanto interés en primer año. Claro. Ya yo sí viví eso, como esa espuma de la participación en el ciclo se fue bajando en mi segundo y en mi tercer año. ¿Sí? Entonces, cuando yo ingreso y veo listas de estudiantes, sí, es como la emoción del primer. No, y además había 2 listas, disputaban las candidaturas, venían a plantear las propuestas, hubo creo un debate, ya no me acuerdo, hace ya 30 años. Y eso fue mermando. Pero la entrevista que hicimos ayer, que era más del 85-86, nos contaba que no había tanta participación, entonces medio que los que querían ir todos quedaban y tal cual. Algo. Por eso digo, me parece que José puede ser un testimonio clave porque él agarra el pico de esa participación y de hecho es lo que hace que tenga un rol después en la militancia partidaria, en la militancia de la juventud partidaria. ¿Ese ciclo básico estaba politizado? El que yo agarré no. O sea, no estaba partidizado. Seguía con esta lógica de, bueno, hagamos la fiesta, claro, hagamos una revista. Claro, la revista era, qué sé yo, hacer algunas cuestiones, publiqué un par de artículos ahí cuestionando aspectos vinculados con el sistema de calificación y qué sé yo, y el resto era, lo más polémico eran las caricaturas de los profesores. Y a uno se enojó, que las hizo un compañero mío de ciclo, se llama Leandro Ángel, que dibujaba bárbaro. Y no pasaba de eso, de
el gran problema era las caricaturas. Sí, claramente estábamos mucho más ideologizados y partidizados en la etapa del Consejo Oriental Estudiantil, porque lo que se estaba discutiendo más era un cambio de modelo y un hartazgo muy fuerte con respecto a lo que era el menemismo, claro, o el menemato, ¿sí? Entonces, por eso les decía que la juventud del PJ, si existía, estaba totalmente oculta, no aparecían por ningún lado, porque es indefendible eso en el movimiento estudiantil. Al año siguiente, ¿pero qué año siguiente? En el 96, además, me falla la memoria, Duhalde de gobernador impone una medida que es que se cierran los boliches a las 4 de la mañana. Claro, y ahí sacó el tema del mono relojero, ¿cómo es? El Capac. Entonces hicimos toda una movida fuerte ahí en rechazo por parte de nos pareció una locura, no porque se corte el boliche a las 4, sino por lo peligroso que era que quedes en Pampa y la Vía a las 4 de la mañana, porque no había colectivo, no había nada, ¿sí? Era mucho más peligroso eso, abrir las puertas de todo, bueno, váyanse a las 4 de la mañana que terminar a las 6. Nos pareció una medida irracional, sin sentido, demagógica, esta idea de mano dura, hay que poner a los chicos para que el discurso del gobernador era para que los chicos a la mañana después puedan desayunar o almorzar con su familia. Se puedan levantar a las 12. Una idiotez, nosotros mismos nos damos cuenta. Entonces hicimos ahí una performance, pusimos en la salida de eso hizo la Juventud Radical. A la salida del club universitario pusimos dos camas, dos nos disfrazamos ahí con pijama y qué sé yo, y nos quedamos durmiendo un rato. Mirá lo que me hiciste, yo fui a mirar. Están por ahí las fotos. Mirá, muy loco. Tal cual, me vestí yo y creo que el otro fue Germán Donati. Germán es el hermano del periodista Donati, Sergio. Y después él fue presidente del consejo al año siguiente. ¿Del consejo estudiantil? Sí, por normal. Después queríamos preguntarte cómo, o sea, no sé si de lo afectivo, sino de lo personal, qué fue lo que a vos te dejó el centro de estudiantes o la militancia que tuviste en los años de escuela. Sí. No solo por seguir militando, sino como también en lo personal a vos. Sí. ¿Qué crees que te dejó? No, totalmente. De hecho, a mí siempre me gustó la historia, antes de llegar a la escuela secundaria. Igual creo que la participación en el centro de estudiantes potenció este deseo mío de seguir después estudiando el profesorado en historia. Como experiencia fue muy positiva la del ciclo, fue una primera participación, pero como les digo, la más enriquecedora, la más valiosa, la que fue extraordinaria, que fue sumamente movilizante, fue el Consejo Deliberante Estudiantil, porque fue conocer otra realidad, de estar estudiando acá a ir y conocer, qué sé yo, la secundaria 2 en Río Federal que estaba destruida, reunirte con los chicos de la secundaria 12 que en ese momento cursaban en una esquina, en un galpón donde los baños eran 2 baños, 2 inodoros como de nuestra casa, tabiques con telgopor, para alguien que venía cursando acá, donde ya incluso teníamos computadoras, la biblioteca, era impactante. Y como les decía, poder haber intervenido en discusiones concretas de la ciudad, sí o no al zoológico, a veces se enojaban los concejales cuando decíamos, presentábamos un proyecto para que pusieran, no sé, un semáforo en tal lado. Entonces se venía a quejar conmigo con el presidente, y me llamaba el secretario del consejo y me decía que nos estábamos metiendo en el trabajo de los concejales. Y bueno, pero si no ven que es necesario hay un semáforo, lo vamos a reclamar igual. Y cosas por el estilo. Entonces, por eso la participación en el consejo fue un salto impresionante porque implicaba avanzar mucho más en términos de entender la institucionalidad de la ciudad, cómo se legisla. Nosotros, insisto, sancionábamos, digamos, los mismos instrumentos normativos que tiene el Consejo Mayor. Entonces, tenía la misma formalidad,
se trataban los temas en comisión, se acaba el despacho por mayoría o minoría, y después lo trataba el plenario del consejo, ¿sí? Y se votaba. ¿Cómo era esa articulación entre las bases, ponele? No, y eran los delegados que iban ahí y no había, no, por eso siempre fue. Los sábados de la mañana, puerta adentro, se decidía. Y va a pasar siempre en esta instancia. Eran muy pocos los comprometidos, y pasaba acá también, qué sabían nuestros compañeros de qué hacíamos en el centro de estudiantes o en el consejo. No se enteraban, y tampoco había demasiado interés por... Sí, pues hay que hacer eso. Porque, insisto, qué sé yo, generacionalmente no es tan distinto esa generación en la actual. Los intereses, que yo era más interesante estar viendo Tinelli que, qué sé yo... Pizza y champán. Claro, como pasa ahora, que puede ser más interesante estar haciendo otra cosa que estar preocupado por otras cuestiones. O sea, no es una queja, es ver lo difícil que es participar en política estudiantil en determinada edad. Es más factible que si hay interés... a ver, les pongo un ejemplo. Juan Ángel Capa era amigo mío en la escuela, hicimos juntos. Jamás le interesó participar en un centro de estudiantes. Ingresó en la universidad tampoco, y ahora es el secretario general de ADUNS. Depende cuando te pica el bichito de la participación. Juan Ángel jamás lo pude llevar a una reunión, un centro de estudiantes de ciclo. A Diego Vita lo llevé al centro, pero porque él estaba en la revista, pues si no tampoco le interesaba. Éramos pocos los que estábamos movilizados, y sí, muchos de los que terminaron movilizados terminaron participando en juventudes políticas, ¿sí? No sé si con eso... No sé si esto. Sí, Yo porque si no empiezo a hablar y terminamos a cualquier lado. Por eso, acá cuando vayan mirando la documentación que les traje, van a ir viendo, por un lado, el esfuerzo de normativizar, de establecer bases para fundaciones de centros de estudiantes, todo un protocolo de actuación, de paso a paso, cómo fundarlos, todo eso lo votamos, lo armamos y lo votamos en el Consejo Estudiantil. Eso no existía. Hoy tienen, insisto, la suerte de que existe normativa provincial y nacional respecto a eso. Y después una cosa más, ¿no? Sí, porque hablaste de una buena relación, por lo menos, cooperadora, etcétera, pero lo tomamos más desde la parte del ciclo. Con respecto ya al comercio, sí, que además venía con un centro de estudiantes mucho más conflictivo, o sea, no estamos hablando de como nos dijeron en la entrevista pasada, de lo naif que fue ciclo básico. ¿Cómo es esa relación con los directivos? No era la misma. No sé si hay que hacer nombres propios, pero... Una anécdota. Y hoy la veo y en realidad creo que tenía razón el vicedirector de ese momento. Por eso una cosa cuando uno lo ve como alumno y otra. En el ciclo teníamos ese lugar que está en el primer piso, al lado de la ludoteca. Esa era nuestra oficina. ¿Sí? Entonces estábamos acostumbrados, teníamos computadora, 91, 92, 93. Computadora, por supuesto, como les vuelvo a decir siempre, pre-Windows, todo PDF, DOS, con software así. Pero ahí es donde teníamos, por ejemplo, el depósito de las remeras que vendíamos, esas cosas. 92, 93, 94. Paso a comercio. La remera fue mi pijama durante muchos años. Pero se las comprabas al centro de estudiantes. Sí. Y la precariedad de todo, la plata la tenía yo, me la llevaba a mi casa. Está bien, piensen, qué sé yo, plata de la época, eran capaz que 2.000 pesos, peso dólar. Era por ahí. Pienso, no hay $2.000. Nada, aquí en mi casa. Ahí aprendimos la importancia de la contabilidad también, de cómo llevar un registro, entonces, qué cosas uno va aprendiendo. Con respecto a comercio, la cooperadora no era tan receptiva, por eso le pedí a más si empezaba a cooperar, me daba una mano, lo hizo pobre.
Estuve después varios años en la cooperadora. Era una cooperadora que funcionaba de manera muy distinta al ciclo, donde había gente que hace años que estaba y que ya no tenía ninguna vinculación de hijos y nada con la escuela. Y lo que más necesitábamos o reclamábamos desde el comercio es tener un espacio para reunirnos. Entonces nos dieron, o circulaba una llave, no sé si nos lo dieron, pues no me acuerdo. A ver, en el segundo patio, para que se ubiquen, había como una especie de lugar que creo que después se lo dieron a educación física. Bueno, teníamos la llave de ese espacio. No sé cómo describirlo para que se ubiquen. Pero el patio que usa primaria. ¿Ah? Ustedes ingresan a la izquierda, o sea, cuando están terminando el patio, a la izquierda hay una especie de lugar, creo, si mal no recuerdo. Como era un lugar que lo mismo, la excusa siempre, no estaba en condiciones, qué sé yo, el vicedirector de aquel entonces, me dio la llave. Y bueno, no la teníamos, el discurso no la tenemos, justo hoy no la traje, bueno, nos seguimos reuniendo hasta que obviamente nos llamaba la atención. Entonces digo, hoy lo veo de otro lugar y bueno, si te piden algo, hacelo, aunque no esté de acuerdo. Entonces, comercio no tenía lugar. Se había inaugurado en ese momento la cantina con salida al patio, entonces a veces nos reuníamos ahí, pero no tenía nada que ver con la dinámica del ciclo, que eran decenas de chicos reunidos en un aula que estaba llena. Y siguió funcionando así, es decir, por más que teníamos la presidencia del Consejo Deliberante Estudiantil, primero Miguel Cabana, después yo, habíamos armado intercentros, seguíamos siendo 10, 15, ¿sí? Nada que ver con la experiencia del ciclo. Por eso insisto, ¿con qué experiencia me quedo de esos últimos años del secundario? Con el Consejo. Experiencia que ustedes no van a tener. Porque no existe, claro, duró un par de años más y claro, demasiado molesto. Organizamos, insisto, las movidas en contra de Giannitasio, claro, y que no era casualidad que Pablo Storni organizara porque era el hijo de la presidenta del Consejo Escolar, Dora Storni. Cosas que, bueno, el resto quizás no veía, pero nosotros sí. Pero bueno. Estuvimos cerca, hubo mucha resistencia en Bahía. Sí. Varias veces bajó la ministra, la directora general de Cultura y Educación, a ver qué pasaba en Bahía, porque hay tanto lío. Pero bueno. Sí, con la pregunta. Después haceme acordar que te pase lo que tengo de digital. Dale. Che, Lu, bueno, ella es la a varios ha llevado reflexiones. ¿De qué ya contestaste de qué te dejó? Vos seguiste militando después. O sea, yo me fui de la juventud. No, pero, sí. O sea, militando en el centro estudiantil de la universidad. Sí. Pero ahí yo ya cuando... Partidariamente también. Me fui, cuando la juventud radical, primero nos partimos internamente. Un sector que pretendía controlarnos, mayor esto, bueno, José se fue y nos fuimos un montón con él. Natalia, por ejemplo, se quedó, Natalia Siakowski, bueno, y ahora es diputada provincial. A Natalia la llevo yo también, cuando era presidenta la llevo al consejo y después la llevo a la juventud. Mi ruptura, yo me fui a la juventud y empecé a participar en Franja Morada, mi primera universidad, que la armamos por primera vez en mucho tiempo. Y cuando vi en reuniones de Franja Morada a nivel nacional que se apoyaba sin ningún tipo de condicionamiento la candidatura de la Rúa, dije, ¿qué hago acá? Voy a mi casa, así. Una supuesta alianza, mirada de ya 19 años, una alianza centro-izquierda va a llevar como presidente un conservador como de la Rúa, esto no va a durar nada. Bueno, no me falló el pronóstico. Me fui, no lo voté, y ahí me fui a mi casa. Y después sí, cuando se rearmó, cuando se fractura la alianza, los primeros que se van de la alianza son los 3 diputados socialistas y Carrió y forman el ARI, 2001, yo ahí participo de ese primer ARI que funcionaba en el socialismo, con una lógica muy asamblearia, muy interesante, pero no,
fue otra experiencia. ¿Crees que tu paso por los centros de estudiantes secundarios fue lo que te fue la experiencia, la semilla esa para...? Sí. No tanto, como te decía, para estudiar historia, porque yo ya me acuerdo patente de chico de ir a la casa de mi abuelo, ya fallecido en ese momento, a buscar libros de historia. Yo tenía 10 años, 11 años. Pero sí, que siguiera con ánimos de participar. En la universidad participé, después fui consejero departamental por los estudiantes y creo que hicimos un montón de cosas, también está todo documentado. Pero después no tuve ese prurito de no meterme en grandes estructuras, por ejemplo, en las grandes listas universitarias, porque me pasaba lo mismo de haber tenido la experiencia esa de la Juventud Radical y de la Alianza, y lo mismo pasó en el ARI, les cuento. En 2003 se reconstruye el ARIAGAN y el candidato a intendente era Susbieles. Y su mano derecha, hay una movida interna ahí, y chupa a un tal Nardelli, no sé si me lo ubican, que era la mano derecha de Di Pietro, que era el presidente del ARI, se lo lleva. Y bueno, hoy Nardelli es la mano, forma parte del tridente que gobierna Bahía en conjunto, y Susbieles es el principal candidato a intendente de la lista del peronismo, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas también hicieron uno, dijo, bueno, esto no es para mí. Y hoy participo en el vecinalismo, así, bueno, solo puedo dar fe con quien tengo al lado, con quien conozco y nada más. En una posición quizás un poco complicada, en el sentido de que no veo ningún proyecto a nivel provincial o nacional que me entusiasme para nada. Entonces, bueno, intento hacer lo que puedo en el ámbito donde puedo, que es el ámbito de la ciudad. Y sí, lo mismo me pasó en la universidad. Llegó a un punto donde veía que lo único importante para hacer era generar propuestas que tuvieran un impacto directo con mis compañeros. Reforma del plan de estudio, pelear por el puntaje del profesorado. Me llegaba a un punto donde veía mucho rechazo en pibes que estaban más preocupados por la situación en Cuba que por las correlativas fuertes de las materias. Entonces... Sí, yo me acuerdo del puntaje, los debates allá del puntaje del profesorado del Avanza con el de... Claro, yo les explicaba cómo era, pero no me quedé en esto. Armamos una reunión con el Consejo General de Cultura y Educación, llevamos los planes 2002 y les dieron mayor puntaje. Una comisión en la que estaba yo como alumno y docente del departamento. A ver, ¿qué es lo valioso que seguramente ustedes se van a llevar esto? De poder entender cómo funciona la vida política institucional, ver hasta qué punto uno puede contribuir de alguna manera. También supongo que eso derivó en que quisiera ser profesor, más que investigador, en esto de estar formando ciudadanos, de esta necesidad también que tiene que ver con un poquito de ego, de dejar alguna huella, alguna marca. Entonces, nada, así como van a ver en varios textos que están escritos ahí esta necesidad que teníamos a los 17 y 18 años de decir, tenemos que dejar una huella como pibes que estamos en esta edad, que no es solamente, bueno, ¿qué hicimos cuando teníamos 14, 15, 16 años? Estábamos mirando a Tinelli o hicimos algo. Bueno, lo mismo que cuando terminé siendo profesor, esa preocupación de que estamos formando personas. Y también me voy con la satisfacción de que muchos de los estudiantes que tuve en los 10 años que estuve profe acá, los tengo en el profesor de historia ya, o en el avance. Eso. Un montón de gracias. Gracias.